encontramos nuevamente, este es el encuentro número 7 de Encuentros con la Filosofía y en esta oportunidad vamos a trabajar una tragedia griega escrita por Sófocles que se llama Antígona, muy conocida, muy famosa y que ha recorrido el pensamiento filosófico desde hace 2500 años, tiene múltiples interpretaciones, múltiples lecturas, pero nosotros nos vamos a focalizar básicamente en dos lecturas contemporáneas. Una que hace Derrida, Jacques Derrida, siguiendo a Hegel, y la otra que hace Jacques Lacan, más desde la perspectiva del psicoanálisis. Pero la idea es ver cómo se analiza esta tragedia a partir de la relación entre una subjetividad y la ley. O, si ustedes quieren, no solo una subjetividad individual, sino una subjetividad política, como es el caso de la ciudad griega, ¿no? Lo primero que tenemos que señalar es que la escena en la que se va a dar el conflicto trágico. Por un lado tenemos un rey que es Creonte y por otro lado tenemos un personaje llamado Antígona que es sobrina del rey. Tenemos otro personaje que es Policenes, que es sobrino del rey, Creonte, y hermano de Antígona. Luego de una guerra, eh, Policenes es castigado por su tío, pero que es el rey, por traición a la ciudad. Esto era algo bastante frecuente en el mundo griego, sobre todo en el mundo griego, que la ciudad, la polis, todo ciudadano era a la vez un soldado. Eso se llamaba oplita, es decir, si un individuo tenía el derecho de ser ciudadano, también tenía la obligación de ir a la guerra para defender a su patria. Entonces era también un soldado, ¿no? En el caso de Policenes, cuando finaliza la guerra es acusado de traición a la patria y el castigo es que cuando muera va a no tener sepultura, muerto sin sepultura, ¿no? Jean-Paul Sartre escribió una obra de teatro maravillosa sobre esto, justamente que se llama Muertos sin sepultura, ¿no? El punto es el siguiente, ¿por qué hay un conflicto ahí? Por un lado, porque Creonte establece esa ley, en realidad la ley formaba parte de la ciudad y Creonte solamente aplica el castigo, es decir, a todo traidor a la patria se le prohíbe tener una sepultura. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ritual del duelo en el entierro. Estamos hablando de una ley humana, una ley civil política, que tiene que ver con el pueblo de la ciudad, con las costumbres de la ciudad, con el gobierno de la ciudad y, hay que señalar también, con las características políticas de la ciudad griega, que es quiénes son ciudadanos, los varones, adultos, libres, nativos y quienes no son ciudadanos. Bueno, los que no son varones, es decir, mujeres, los que no son adultos, es decir, niños, los que no son nativos, es decir, extranjeros, y los que no son libres, es decir, esclavos. Por lo tanto, dentro de este panorama restringido, varón, adulto, libre y nativo, que es el ciudadano político, la ley la hacen estos ciudadanos y por lo tanto esta es la ley humana, ¿no? La polis es la comunidad de ciudadanos. Esto es importante mencionarlo porque Antígona es efectivamente mujer e instaura también un problema en el conflicto con la ley humana que es de varones, ¿no? Ahora, la ciudad está compuesta por unidades parciales que a veces pueden tender a romper la unidad de la polis. Por ejemplo, una unidad parcial de la polis es la familia. Depende del conflicto entre familias, eso puede desintegrar la unidad de la polis. Uno de los modos de integrar las familias es la guerra, planteaban los griegos. Esto es el modo de unificar a la ciudad, unificar sus familias es defendiendo a la ciudad. Ahora, ¿qué significa la familia a diferencia de la ciudad? Por un lado, está vinculada a una cuestión no digamos religiosa, sino espiritual, que es algo que tiene que ver con lo divino. Por ejemplo, el culto a los muertos. El culto a los muertos, por ejemplo, el entierro, lo que señala Hegel y ve muy bien Derrida, es que durante el entierro el individuo vuelve a la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto era ciudadano,
pertenecía a la ciudad, a la polis, al gobierno, etc. Pero una vez muerto y con la ceremonia del duelo, es como si ese ciudadano se reencontrara con su familia, le pertenece a la tradición de la familia, ¿no? Lo que pasa es que la familia no tiene la generalidad o la universalidad de la norma o de la ley de la polis. Lo que tiene es que la familia siempre se vuelve sobre sí misma porque es una cuestión de lazos de sangre. No tiene lazos políticos como la ciudad, sino lazos de sangre, ¿no? Está lo que Hegel y Derrida llaman hay una ética del hogar. Otro punto, las mujeres en este ámbito griego estaban reducidas a la casa, al hogar, no tenían una dimensión política. Por lo tanto, ese es otro elemento que va a llevar a Antígona a enfrentarse a Creonte. El tema del entierro lo que permite es un fenómeno espiritual. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, según esta creencia divina familiar, es que mediante el trabajo del duelo, donde el individuo vuelve a la familia, no quede, digamos, en el ámbito puramente corporal. ¿Qué sería el ámbito puramente corporal? Bueno, Hegel dice el ámbito de la descomposición, es decir, el cuerpo físicamente se descompone, pero gracias al ritual del entierro y al ritual del duelo, hay una especie de muerte espiritual. Esto es, ese sujeto, en este caso Policenes, si hubiera tenido el duelo, su espíritu habría pasado a otro plano que se llama el Hades o el reino de los muertos. ¿Cuál es el problema? Que Antígona quería dar sepultura a su hermana. Es decir, quería darle los honores que merece todo muerto y que según tradición divina y tradición popular y familiar le corresponde. Pero Creonte lo prohíbe aplicando una ley que ya existía. Entonces tenemos el siguiente conflicto. Una hermana que siente un deber irreemplazable por su hermano, no es una relación asimétrica como un padre o una madre y sus hijos, sino que, y es muy distinta, Hegel y Derrida señalan esto también. Los padres, dice Hegel, ven en sus hijos una cierta realización y al mismo tiempo los hijos ven en la muerte de los padres otro modo de realización, identificación y demás, lo que fuere. Pero siempre es una cuestión asimétrica, mientras que la relación de hermanos no. Entonces Antígona, que siente un deber irreemplazable por su hermano Policenes, no puede llevar a cabo el duelo, no puede enterrar a su hermano. ¿Cuál es el conflicto acá? Una ley del Estado, una ley política, una ley de los ciudadanos, una ley que hace a los ciudadanos mismos. Y por otro lado, una ley vinculada a lo divino, a lo familiar y a las costumbres, que también era propio del mundo griego. ¿Quién tiene razón, digamos? Porque Creonte aplica la ley, que es lo que debe hacer, como hombre de Estado. Antígona quiere y efectivamente entierra a su hermano a pesar de la prohibición. Es decir, Antígona viola la ley del Estado para cumplir con la ley familiar divina. Se han dado múltiples interpretaciones porque acá el punto es, hay dos leyes en conflicto, hay dos posiciones en conflicto, ¿no? Hay una ley civil y una ley familiar de costumbres, de tradición y una ley divina. ¿Quién tiene razón? Siempre los intérpretes han dado la razón o a Creonte o la razón a Antígona, ¿no? Por un lado señalaban que Antígona es la voz de la pasión, Antígona es la voz de la ética, Antígona representa los vínculos del deseo, los vínculos de la pasión y que va más allá de la frialdad del Estado, y otros sostienen que lo importante es la frialdad de la aplicación de la ley, que no pueden ser los caprichos individuales, etc. Pero ahí Jacques Lacan introduce algo interesante, que es lo siguiente. Lacan plantea, Creonte, que por otro lado se despega de su cuestión pasional y afectiva,
Es decir, es el tío, pero actúa como un soberano, como un rey, y aplica la ley. Creonte dice, Lacan dice de Creonte, quiere el bien y exige la aplicación de la ley sin límites. Esto de querer el bien y exigir la aplicación de la ley sin límites es el deber de la comunidad, dice Creonte. En la medida en que él como soberano se debe a la comunidad, exige la aplicación de la ley sin límites. Ejerce el lenguaje de la razón práctica. ¿Qué quiere decir ejercer el lenguaje de la razón práctica? Es ejercer la universalidad de la ley. En la medida en que la ley fue hecha por ciudadanos, y en ese sentido por la mayoría de los ciudadanos, tiene una validez para todos los ciudadanos por igual. No hay diferencias, no hay excepciones, no hay caprichos ni nada. No importa si es su sobrino, no importa si es su sobrina, aplica la universalidad de la ley. Mientras tanto, lo que tenemos es Antígona que reclama un derecho justo por tradición familiar y divina, pero entra en conflicto con la ley del Estado y sin embargo viola la ley del Estado para hacer el duelo. Policenes queda entre dos muertes, la muerte física, pero no puede acceder a la muerte espiritual, que es justamente la que se lograría a través del entierro y del duelo, que es el viaje al Hades, ¿no? Entonces Lacan sostiene que ni Antígona es la que tiene razón, ni Creonte es el que tiene razón, sino que el problema es el siguiente. Para Lacan, Creonte aplica el bien y por eso las cosas terminan mal. ¿Qué quiere decir esto que dice Lacan de que Creonte aplica el bien y por eso las cosas terminan mal? Porque para Lacan, Creonte representa toda una época que nosotros la vamos a llamar época moderna. Es decir, Creonte es un antiguo, pero un antiguo que nos anticipa nuestra época moderna, que es un modo de pensar la ley en términos puramente prácticos y puramente racionales. ¿Qué significa eso? Bueno, el procedimiento y la aplicación sin contemplar ninguna otra alternativa. Hace lo que debe hacer, por eso ley kantiana, pero para Lacan también es lo que termina mal. Entonces Lacan va a ubicar esto en lo que llama la función del bien, que es una ley, dice Lacan, que organiza la modernidad. ¿Qué significa esto? Que la función del bien es la ley que organiza la modernidad. Esto lo vincula Lacan con Heidegger, que en una conferencia llamada Serenidad plantea lo siguiente. La ciencia moderna, desde el siglo XVII en adelante, con la revolución industrial, ha planteado una serie de cuestiones vinculadas al progreso de la humanidad. Es decir, la humanidad del siglo XVII cree que va hacia algo mejor, por los avances técnicos, los avances tecnológicos, la mejora en ciertas condiciones de vida, etc. Ahora, el avance científico también permitió la creación de la bomba atómica, que es lo que Heidegger va a llamar la era atómica a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué significa que algo aparentemente nos conduzca hacia el bien y la felicidad si no nos preguntamos por el sentido de eso? Es decir, ¿la ciencia necesariamente conduce al bien o la ciencia en su aplicación racional, puramente técnica, puede a su vez producir algo que provoque el mal? Acá lo que está señalando Heidegger y que toma Derrida y que va a tomar Lacan es que una cosa es el pensamiento del cálculo, que es el de Creonte, y otra cosa es el pensamiento reflexivo, que podría estar en Antígona. ¿Qué es el pensamiento calculador? Proceder a partir de un objetivo buscando medios. Lo que pasa es que el pensamiento calculador, lo único que se pregunta o se propone es cómo se alcanza un objetivo. Es decir, es una pregunta por el cómo. Pero el pensamiento calculador nunca se pregunta el por qué ni el para qué. Es decir, si el pensamiento calculador solo tiende a cumplir con algo, no se pregunta cuál es el sentido de cumplir con eso. Es decir, si la ciencia se propone
crear un instrumento, no se pregunta cuál es el sentido de ese instrumento y cómo nos puede afectar. Uno podría dar un ejemplo actual, ¿no? La ciencia avanza cada vez más en dispositivos tecnológicos y lo único que se pregunta es cuál es la máxima eficacia de ese objeto. Ahora, la ciencia no tiene por qué preguntarse cuál es el sentido de esos objetos técnicos sobre nosotros los humanos. Es decir, si los dispositivos tecnológicos finalmente nos van a hacer bien o nos van a hacer mal. Eh, por ejemplo, hace 2500 años Platón se preguntaba si la aparición de algo llamado libro iba a hacernos bien o a hacernos mal. ¿Por qué? Porque podía mejorar los ayuda a memoria, pero a la vez perjudicar la memoria. Porque en la medida en que uno anota todo, tiene un registro, pero al mismo tiempo puede perder la capacidad de recordar sin anotación. Entonces, de ese ejemplo trivial a algo que puede mejorar la vida, pero al mismo tiempo puede hacerle mal, eso es lo que está tomando Lacan en esta tragedia, ¿no? Creonte actúa siguiendo el bien, creyendo que efectivamente hace un progreso, pero las cosas terminan mal, es decir, Creonte solo calculó, pero no reflexionó. ¿Qué sería la reflexión? Pensar si lo único que importaba era la aplicación racional de la ley y no un pensamiento reflexivo que a lo mejor implicaba un análisis de la coyuntura. ¿Por qué las cosas terminan mal? Porque el mundo griego, esta tragedia representa la crisis de la ciudad. Esto es, nunca más la ciudad volvió a ser lo que era. Este conflicto entre un tipo de ley y otro tipo de ley, Creonte lo resolvió aplicando la ley del Estado con el máximo rigor, haciendo el bien, porque era lo que él pensaba que era hacer el bien, pero sin pensar reflexivamente otras posibilidades de la coyuntura. Por ejemplo, negociar con Antígona, que sería una de las posibilidades, ¿no? Negociar con Antígona podría ser considerada una negociación con una arbitrariedad, una subjetividad individual, pero en términos de sentido se ahorraba la tragedia. En términos de sentido se ahorraba la crisis irreversible de la ciudad, ¿no? Entonces, la pregunta es si la aplicación racional, tremendamente práctica y calculadora de la ley, a veces no requiere un marco de reflexión coyuntural que evite una tragedia posterior, ¿no? Esta posición que nos advierte Lacan de la racionalidad tremendamente práctica y calculadora de Creonte, incapaz de negociar con una subjetividad que podría parecer arbitraria, pero que en el fondo reclama por el derecho de una ley divina familiar, si Creonte hubiera tenido la capacidad de negociación, dice Lacan, no solo haría el bien, sino que las cosas no terminarían mal. En ese sentido, Lacan también, siguiendo a Derrida, toma Heidegger cuando Heidegger plantea que el único modo de evitar la tragedia que según Heidegger nos espera en la era atómica es la serenidad, que es lo que le habría faltado a Creonte. Creonte, en medio de la vorágine de las cuestiones de Estado, solamente pensó en cumplir la ley, olvidándose de que la ciudad está compuesta de una serie de elementos, como las familias, que por tradición tienen sus costumbres y tienen sus modos de vivir la ley, no la ley del Estado, sino la ley divina. Entonces, según Lacan, siguiendo a Heidegger, lo que le faltó a Creonte es esta serenidad. ¿Qué es la serenidad? Es la posibilidad, dice Heidegger, de un sí y de un no al mismo tiempo. Esta posibilidad de un sí y un no al mismo tiempo es lo que Heidegger llamaría capacidad de negociación. Esto es, la serenidad es lo que permite evitar la vorágine del movimiento que implica el pensamiento calculador. El pensamiento calculador es un pensamiento que siempre va rápido, dice Heidegger. ¿Por qué siempre va rápido? Porque siempre va de medios a fines. Y una vez que llega un fin, ese fin se convierte en un medio para otro fin. No se detiene nunca. Pensemos que un pensamiento calculador no es solamente un pensamiento matemático, sino un pensamiento que nos guía en todo el momento de nuestra vida. Desde cuestiones simples, como por ejemplo
tengo un objetivo, me quiero preparar un café, necesito los medios para preparar un café. A, quiero hacer una carrera universitaria, ¿cuáles son los medios para hacer una carrera universitaria? Es decir, desde objetivos inmediatos a objetivos de largo plazo. Imaginemos un hombre de Estado como Creonte, el pensamiento calculador que implica proyectos de años a largo plazo, ¿no? Entonces un hombre de Estado está siempre con un pensamiento calculador. En este caso, más allá de que tenga que ver su sobrina y demás, Creonte aplica el pensamiento calculador. Hay que hacer esto y esto es el bien. Y el bien es aplicar la ley. ¿Qué dice Lacan? Falta serenidad. ¿Por qué? Porque un estadista tiene que tener esa visión de futuro al tomar decisiones. Creonte tomó esa decisión en términos prácticos inmediatos, no previó la tragedia. Con serenidad, esto es con capacidad de sí y no en la negociación con Antígona, quizás habría evitado la tragedia. Lo que pasa es que, claro, la tragedia nosotros la vemos una vez que acontece. No es tan sencillo prever la tragedia. Recordemos que el autor de Antígona, la tragedia de Antígona, es Sófocles, que es también autor de la gran tragedia de Edipo Rey. Imaginemos que ni Edipo ni Layo, el padre de Edipo, previeron semejante tragedia, ¿no? Pero entonces el punto es, acá no hay ni buenos ni malos, ni Antígona ni Creonte, sino modos de comportarse en la vida pública. Una Antígona que se aferra a un deber imposible de rechazar, que es con su hermano, y en tanto debe duelo a su hermano, prefiere violar una ley del Estado, y un Estado que aplica la ley, que es lo que debe hacer, sin tampoco ver las consecuencias de la aplicación de esa ley. Como es una tragedia, los dioses ya lo tenían planeado. En eso consiste la tragedia. Los dioses ya tienen, según los griegos, armadas las tragedias con la finalidad de que los espectadores hagan catarsis, es decir, aprendan de la tragedia. Se supone que los espectadores griegos que iban a ver a Antígona iban a aprender. ¿Qué podían aprender? Según Lacan, lo que nos dice Heidegger, la importancia de la serenidad, tanto en el caso de Antígona como en el caso de Creonte, sobre todo de Creonte, que es el hombre de Estado. Con serenidad, quizás, y esa es la enseñanza de los dioses griegos, y esa sería la enseñanza de la tragedia, con serenidad podemos evitar, haciendo el bien, que las cosas no terminen mal. En nuestro encuentro sincrónico, que es el número 7, vamos a profundizar algunas cuestiones vinculadas a esta tensión entre ley divina y ley humana, pero más que la formalidad de lo divino, como aquellas costumbres que ponen en tensión la posible aplicación de una ley. Y vamos a profundizar también qué es esto de la serenidad como modo de negociación para evitar, haciendo el bien, evitar que no hagamos o no provoquemos el mal. Así que bueno, nos veremos en la clase sincrónica correspondiente a este encuentro número 7. Gracias.